tal, amigos y amigas de Murmullos del Pasado? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de este que es su programa, Murmullos del Pasado. Yo soy su amigo Cross, y como siempre, es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Sobre todo porque las energías continuamente se están moviendo, y esta no es la excepción, pues la historia que traemos para todos y todas ustedes es una de las tantas historias de carretera que quizá muchos hayan pasado por alto, simple y sencillamente porque estaban en un lugar de paso. Pero el día de hoy se darán cuenta que no todo es pasajero. Así que no se pierdan esta fabulosa historia de carretera. Estos Murmullos del Pasado. Y nosotros comenzamos. In nomine Pater, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Que la más alta divinidad siempre bendiga el camino de todas aquellas personas que suelen devorar kilómetros y kilómetros de asfalto, ya sea porque se van de vacaciones, o en la mayoría de los casos, porque están trabajando. Y justamente la historia de esta ocasión tiene que ver con una persona dedicada al volante. Le mandamos un saludo a donde quiera que esté, en el plano en el que se encuentre, pero sobre todo de parte de todos sus familiares que le han deseado un muy buen viaje eterno. Esta historia nos la contó alguien a quien curiosa y amorosamente le decían el Diablito, o el Diablo, para los compas, dicen por ahí. Él continuamente viajaba por toda la República, siempre estaba en un lugar diferente al paso de los días. Él era transportista, y como pasa continuamente con ellos, viven obviamente más la vida arriba de un camión que propiamente en su propia casa. Así que el Diablito continuamente hacía viajes a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. En una ocasión le tocó cubrir la ruta Guadalajara-Monterrey, así que por fuerza tenía que tomar la autopista federal 54, esa que va de Aguascalientes hasta Zacatecas, y de ahí se desvía hacia Monterrey. Siempre en ese trayecto, siempre encontraba muchos amigos, muchos conocidos. La mayoría de las rutas trazadas de su compañía por ahí pasaban, y esta obviamente no era la excepción. Continuamente el Diablito viajaba durante toda la noche. Él decía que así se calmaban sus nervios, que así podía calmar inclusive sus pensamientos, pero sea como sea, siempre estaba pendiente de sus cargas. El viaje casi siempre era largo, así que el Diablito siempre preparaba sus cosas. Pero cuando ya iba llegando por ahí de Saltillo, antes de llegar a Monterrey, siempre hacía escala en un pequeño restaurante. Un restaurante a la orilla del camino, muy conocido por varios transportistas. Cada vez que llegaba, siempre ocupaba la misma silla, siempre pedía lo mismo. Y precisamente esa era la situación, que siempre desayunaba lo mismo. Estaba ya a unos escasos kilómetros
de llegar a Monterrey. Pero antes de eso, en esa escala, siempre se detenía el diablito para poder comer algo y continuar su camino. Normalmente lo atendía doña Clarita, que era la dueña del restaurante. ¿Le vamos a servir lo mismo, señor Diablito? Sí, muchísimas gracias. La señora, a pesar de que ya era de avanzada edad, no dejaba de lado el atender su propio negocio, pues recordemos que estamos en México y dice por ahí un dicho, que al ojo del amo engorda el caballo. Y esta no era la excepción. Así que después de recibir el pedido, doña Clarita se metía rápidamente a la cocina. Y ahí, ella misma empezaba a prepararle el desayuno. Era un desayuno como cualquier otro. Un poco de café, huevos revueltos, pan, leche. Lo más tradicional de un desayuno continental. Así que, una vez que estaba servido, el diablito comenzaba a comérselo, muy despacio, saboreándolo. Cada porción, cada bocado, cada trago de ese desayuno era delicioso para él, pues aparte de permitirle renovar fuerzas, también le permitía tomar un poco de tiempo para poder llegar con muchísimo más brío a hacer su entrega. De paso reposaba un poco. Así que una vez que terminaba, se retiraba de ahí. Una de esas tantas ocasiones pasó por ahí, precisamente por el restaurante. Él tenía la costumbre firme, constante, de siempre estar ahí presente. Así que en esa ocasión le tocaba nuevamente cubrir la ruta de Guadalajara a Monterrey, una distancia bastante grande. Cuando ya se acercaba la madrugada, obviamente el diablito advirtió que le faltaban pocos kilómetros para llegar a ese restaurante. Rápidamente comenzó a salivar, pues se le estaba antojando ese delicioso desayuno. Cuando llegó al lugar, sintió algo extraño en la espalda, como si estuviera a punto de tener una premonición. Quizá pensó que era porque la cabina venía muy caliente. No lo sabía en realidad el diablito. Estacionó su camión, se bajó y al momento de entrar percibió algo bastante raro. El ambiente era distinto al de otras ocasiones. Si de por sí el restaurante no tenía mucha luz, mucha iluminación, en esa ocasión tampoco la tenía, pero esta vez tenía muchísima menos. Solamente unos cuantos focos iluminaban todo el restaurante. Se veía bastante lúgubre. Sin embargo, él no prestó mucha atención a eso, pero sí se percató. Así que caminó entre las mesas y las sillas hasta sentarse en el mismo lugar de siempre. Al cabo de unos segundos, doña Clarita salió de la cocina. En ese momento el diablito advirtió algo más. Doña Clarita traía tapado un ojo del rostro con su propio cabello. Solamente se le veía un ojo, lo cual era bastante extraño. Doña Clarita se acercó, le preguntó al diablito, ¿lo mismo de siempre? El diablito solamente movió la cabeza asintiendo el pedido. Y así como apareció, doña Clarita se dio media vuelta y volvió a entrar a la cocina. Algo raro estaba pasando en el restaurante. El diablito solamente volteaba, veía gente. Siempre era diferente, pero en ese momento, en esa ocasión, y particularmente esa madrugada, los comensales eran mucho menos, pero además de ello, parecía como si se estuvieran lamentando algo. No prestó atención, pero a lo que sí prestó atención el diablito fue al hecho de que su pedido, que en otros momentos solamente tardaba alrededor de 3 minutos en ser servido, esta vez estaba tardando muchísimo más de lo usual, lo cual era bastante extraño, pues doña Clarita siempre lo atendía muy rápido.
Cuando la anciana salió a servir el pedido, se le quedó viendo al diablito. Lo vio comer unos cuantos bocados y en ese momento le soltó algo muy raro. Le soltó una confesión. Le pidió al diablito que por favor tuviera la precaución los próximos días de no pararse en el restaurante, pues sufriría algunas modificaciones estructurales y obviamente no estarían dando servicio. El diablito dijo que estaba bien, que no había problema. Terminó de desayunar, pagó su cuenta, se levantó, pero cuando se quiso despedir de doña Clarita, esta estaba en la cocina, solamente estaba de espaldas, estaba tocándose el rostro. El diablito ya no pudo, ya no intentó despedirse de doña Clarita. Solamente se volteó, subió a su camión y se fue. Y si usted quiere saber qué es lo que pasó después, no se vaya, ya que en un momento continuamos. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Estamos de regreso, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. La historia que a continuación van a escuchar en esta sección que ustedes tienen a bien realizar, llamada El Murmullo Eres Tú, escucharán algo que seguramente les helará la sangre, sobre todo si tienen mascotas. No les voy a decir más. Disfruten esta historia llamada Comida para Mascotas. Y en un momento regresamos. Siempre fui una mujer bastante insegura. Por eso, cuando conocí a Ulises, me aferré mucho a él. A su lado me sentía protegida y amada. Pero de un día a otro, todo cambió. Recuerdo aquella tarde en que, con la mirada perdida y con muestras de dolor, dijo que ya no me amaba y que había encontrado a alguien más con quien quería rehacer su vida. En ese momento me sentí devastada, pero no había mucho que pudiera hacer frente a esa confesión de la pérdida de su amor por mí, por lo que en silencio simplemente dejé que se fuera. Luego de aquel abandono, quedé completamente sola y dolida. Y pensé que nadie podría llenar ese vacío, pero estaba equivocada. Pasaba los días llorando, viviendo en la amargura, pero una mañana llegó hasta mi puerta un pequeño gatito blanco de mirada azul, un azul cristalino que me robó el corazón.
En el momento nos hicimos amigos. Llenó mis días de ternura. Así fue que me sentía feliz cada tarde al llegar de mi trabajo y lo encontraba esperándome para que lo alimentara y le diera una caricia. Desde ese entonces me convertí en amante de los animales, ya que gracias a Clarito, mi gato, me recuperé de esa decepción amorosa. Pasó el tiempo y cada vez mi amor y empatía hacia los animales se hacía mayor, por lo que me enlisté en una organización animalista dedicada a rescatar a los maltratados. En ese lugar me enfrenté cara a cara con la crueldad de los humanos. No podía creer cómo podían haber seres tan desalmados, capaces de dañar de tal forma a seres tan indefensos que solo pedían un poco de comida y amor, a cambio de dar su lealtad a toda prueba. Mi corazón se destruía cada vez que rescatábamos a un animalito torturado. Ver a un perrito con el cuello casi cercenado por haber sido amarrado con alambres de púas, o a un gatito de un par de meses que obligaron a comer piedras, un cachorro con un clavo atravesando su cráneo, en fin, miles de mascotas totalmente dañadas solo por el placer de humanos inescrupulosos que maltrataban por placer y por sentirse superiores. Después de unos meses, ya no podía dormir pensando en lo que veía a diario, por lo que tuve que retirarme de dicha organización, puesto que no era tan fuerte como imaginaba. Pero aún así, no dejé de rescatar animalitos que encontraba en la calle. Al poco tiempo, ya tenía muchas mascotas, las cuales se me hacía difícil alimentar y de tener en mi casa, ya que se estaba haciendo pequeña. Pensaba a diario en qué podría hacer para obtener más recursos y continuar con mi labor. Estaba sumida en ese pensamiento, con la televisión encendida, cuando aparece una noticia. Unos perros salvajes habían devorado a un hombre. Sentí horror por esa noticia que me impactó, pero luego pensé que esos perros habían tenido un dueño, cual lo había ido a botar en aquellos terrenos. Sí, eso fue lo primero que me pasó en la cabeza, un dueño cruel que los abandonó, no teniendo más alternativas que criarse como perros salvajes. Así fue que se me ocurrió una idea. Volví a la organización animalista para averiguar quiénes eran los responsables de los maltratos animales. Así fue que confeccioné una lista, la cual clasificaba de acuerdo al daño efectuado. Mi primera en la lista era una gorda mujer, quien llevaba muchos casos de maltrato. Buscaba cachorros para sus hijos, quienes los usaban como juguetes, y luego que estos perritos y gatos ya crecían, los mataban golpeándolos en la cabeza, ahogándolos, o bien dejando que sus hijos los matara, a modo de un cruel juego. Los niños ya veían como normal estas prácticas, de las cuales se jactaban con sus amigos. Aquella nefasta mujer fue mi primera víctima. Puse un aviso en una página pública, en el cual decía que tenía cachorros para dar en adopción. Así llegó ella a mi casa, con la intención de adoptar a 3 de mis cachorros. La hice entrar y le ofrecí un té, mientras iba por los animalitos. Al poco rato, el somnífero que agregué a su taza hizo efecto, y ésta cayó en un profundo sueño. Aproveché el momento para atarla antes de que despertara. Amarré sus piernas con elásticos a modo de torniquete, para que así, al cortarla, no se desangrara y no muriera en el acto. Al despertar y verse en ese estado, comenzó a gritar, por lo que no tuve alternativa que cortarle la lengua. Luego, con un fierro caliente, le cautericé la herida para que dejara de sangrar, la parte de la lengua que le quedaba. Veía como sus ojos inyectados en sangre me miraban con horror, casi saliendo de sus cuencas por el dolor que ella sentía. Podía ver cómo se le marcaba una vena en su frente, la cual parecía que en cualquier momento se podría reventar. En ese momento le dije: «Veo que sientes dolor. Creo que tal vez ahora puedes entender el daño que le causaste a tantos animales solo por placer. Esto recién comienza. Sentirás cómo pierdes cada una de tus extremidades de la misma forma que se las cortabas a los gatos de tus vecinos y a las mascotas que pedías para tus hijos, las cuales terminaban despedazadas en tus manos y en las de tus horribles niños». Veía cómo su expresión de dolor y miedo la llevaban a desvanecerse. Temblaba y sudaba. Cuando me vio con un hacha en las manos, dispuesta para dar el primer golpe en una de sus piernas, no puedo decir que no sentí remordimientos, porque sí pensé en parar antes de dar el primer golpe, pero al recordar la imagen de los restos de los animales que habíamos encontrado, fue que mi piedad se disipó.
dándome aún más valor para continuar. Con rabia y fuerza logré cortar su primera pierna. La mujer se había desmayado del dolor. En ese momento, fui nuevamente por el fierro caliente para cauterizar la herida, puesto que no la quería muerta. No aún. Cuando posé el fierro caliente en su herida, profirió un sonido gutural y las gotas de sudor corrían por su asqueroso y grasoso rostro, en señal de estar sufriendo un dolor extremo. En ese instante, sentí placer, no lo puedo negar. Sentí que estaba haciendo justicia en memoria de todos los maltratados. Luego de este episodio, la dejé descansar y con la pierna que obtuve, cociné una sopa de la cual comieron mis mascotas con muchísimas ganas, y la misma les alcanzó para un par de días. Al cabo de estos, seguí con su segunda pierna, y así hasta acabar con todas sus extremidades, hasta solo ser un tronco y una cabeza. La imagen de aquella mujer era horrorosa. En algún momento pensé en liberarla y que viviera de esa forma hasta el último de sus días, pero mi crueldad no llegaba a tanto, por lo que me apiadé de ella y le di muerte, no sin antes decirle: si tus hijos no cambian su forma de actuar frente a los animales, sufrirán la misma suerte que tú. Luego de esto, corté su cuello. Creo que le di la peor muerte, pues se fue pensando en el peligro que corrían sus hijos por la mala enseñanza que ella había dado. Sé que fue muy cruel de mi parte, puesto que no pensaba hacer nada en contra de ellos, no mientras fueran unos niños. Así, acabé con mi primer víctima, de la cual comieron durante varios días mis mascotas, pero aún así no era suficiente, ya que cada día aparecían nuevos animalitos abandonados. Mi casa se hacía cada vez más pequeña, por lo cual necesitaba un lugar más grande para poder albergar a más animales, por lo que se me ocurrió una nueva idea. Ya no solo secuestraba y mataba a los que eran crueles con los animales para alimentar a mis mascotas, decidí también vender su carne para poder generar un poco más de recursos. Debo decir que no eran pocas las personas que se dedicaban a maltratar animales, por lo que material para la venta tenía suficiente. Secuestraba a alguno de estos personajes y luego les vendía la carne a la misma familia. Me volví cruel y despiadada. Así fue que logré conseguir una gran cantidad de dinero y logré poner un negocio clandestino, el que me dio los recursos suficientes para poder comprar un gran terreno en las afueras de la ciudad, en donde tengo un refugio de animales a los cuales aún alimento con carne humana. Y bueno, esta es mi experiencia. Debo decir que ya no tengo remordimientos. Puede que digan que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie y que con una vida humana no vale lo mismo que una vida animal, en lo que estoy completamente de acuerdo, puesto que para mí es más valiosa la vida animal que la humana, quien es la única que mata a su especie, ya sea por ego, orgullo o placer. Después de mi confesión, no me queda más que hacerles una advertencia. Cuida mucho cómo actúas frente a tus mascotas, puesto que si las maltratas, tal vez tengas la mala suerte de encontrarme en tu camino y pases a ser alimento para mis mascotas. Cuida mucho cómo tratas a tus mascotas. ¡Qué revelador mensaje! Muchísimas gracias a quien nos mandó esta terrorífica pero real historia. Y esta historia es patrocinada por Enlace Jurídico González Mendoza. Enlace Jurídico González Mendoza. ¿Tienes un problema legal en materia civil, penal, laboral o mercantil? No te preocupes. Nosotros te ayudamos. Divorcios, convenios, cartera vencida, asesoría en general. Porque las leyes y la justicia no esperan, contáctanos y búscanos en nuestra plataforma oficial de Enlace Jurídico González Mendoza. Agenda tu cita.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Como dijimos, el diablito salió del restaurante, habiendo escuchado a doña Clarita decirle que el restaurante sería cerrado por remodelación. El diablito continuó su camino hasta llegar a Monterrey. Una vez que llegó a su destino, comenzó a apoyar en las descargas que se estaban haciendo de su camión. Mientras esto pasaba, él le daba vueltas y vueltas a la apariencia de doña Clarita y a ese misterioso mensaje de que el lugar, el restaurante, estaría cerrado. Como es costumbre entre los camioneros, después de una larga jornada de manejar, le podría quedar tiempo para poder descansar. Así que durante toda esa mañana y esa tarde, el diablito caminó por las calles de Monterrey, solamente para buscar un pequeño recuerdo, un presente que le llevaría a doña Clarita. Así llegó hasta una zona de los mercados en donde compró el dulce típico de la ciudad de Monterrey. Quizá tú, amigo o amiga de Murmullos del Pasado, lo hayas probado. Me refiero a las famosas glorias de Monterrey. Son muy deliciosas, muy dulces. El diablito le compró una pequeña bolsa, entre otras tantas cosas. Y cuando finalmente emprendió el camino de regreso a Guadalajara, obviamente que tenía que pasar por donde estaba ese restaurante. Y así lo hizo, pero no lo hizo de noche, sino que lo hizo hasta el día siguiente, después de haber descansado todo ese día. Cuando finalmente llegó hasta la zona del restaurante, al diablito le sorprendió el hecho de que parecía como si el lugar hubiera estado abandonado por meses. Cuando estacionó su camión, se bajó, se acercó hasta la puerta principal solamente para ver que ésta se encontraba completamente cerrada, con una enorme cadena y un candado que parecía que tenía siglos de antigüedad. Se asomó por entre las ventanas y vio que las mesas estaban recogidas, que las sillas estaban patas para arriba, pero tenían muchísimo polvo. ¿Qué estaba pasando? Pero si apenas ayer estuve aquí, era lo que se preguntaba en su cabeza el diablito. Y en ese momento, ahí mismo al parador, llegaron dos compañeros del diablito, dos camioneros más que se estacionaron ahí, pararon la marcha y uno de ellos se bajó para preguntarle que qué estaba haciendo en ese lugar. El diablito rápidamente le respondió a su compañero de nombre Antonio, que estaba ahí para llevarle un pequeño presente a la ancianita que ahí le atendía, doña Clarita. La respuesta de su amigo Antonio lo dejaría frío, y es que lo que le dijo Antonio no tenía una manera diplomáticamente correcta de decirlo. Realmente el diablito no sabía qué hacer. Lo volvió a preguntar y su amigo Antonio se lo corroboró, no una, sino 2 y hasta 3 veces. Realmente lo que ahí pasó dejó con la sangre fría al diablito. Lo que Antonio le dijo fue que meses atrás, casi 3 para ser exactos, en ese lugar había ocurrido un terrible atraco, que llegaron unos maleantes armados y que lo peor del caso es que hirieron a varias personas, pero una de las que resultó mortalmente herida y posteriormente falleció fue doña Clarita.
le dijo Antonio al diablito que precisamente doña Clarita había recibido un disparo de arma de fuego, que la deflagración le impactó precisamente en su ojo derecho. Ese que traía tapado. Pero lo más curioso de eso es que eso pasó hace casi 3 meses. Diablito, por favor, no puedes estar diciendo esto. Te van a tachar de loco. Así que mejor no comentes nada. El diablito regresó a Guadalajara, pero cada vez que su camión recorre esa autovía 54, tiene que pasar por ese misterioso restaurante. El diablito siente muy claramente la mirada de doña Clarita, así como lo vieron. Siente la mirada de esa viejita ahí, detrás de la ventana. Lo verdaderamente misterioso no es eso, sino que hay preguntas que quedan en el aire, como por ejemplo, ¿quiénes eran esas misteriosas personas que se encontraban esa madrugada que doña Clarita le dijo que ya no abrirían por la remodelación? ¿Cómo es que aparecieron ahí? Quizá almas en pena, quizá eran las víctimas del atraco, pero todavía más inquietante, ¿cómo es posible que el diablito haya pedido lo de siempre para desayunar y que se lo hayan servido, aunque haya tardado mucho? Les dejo esas preguntas en el aire y espero que la próxima vez que ustedes, amigos y amigas de Murmullos del Pasado, anden en la carretera, presten bastante atención a todo lo que pasa a su alrededor y en cada parada que hagan, presten mucha atención a todo su entorno, así como pueden prestar atención al patrocinador de esta leyenda, Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya. Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, abre su periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2022 en las siguientes licenciaturas: Derecho, Comercio Internacional y Aduanas. Termina tu carrera en 3 años. Asimismo, Centro Universitario San Pablo cuenta con las siguientes maestrías: Criminología, Educación. Termina tu maestría en 1 año, 8 meses. Ambos niveles educativos se desarrollan en la modalidad semipresencial o sabatina, atendiendo siempre a las medidas de contingencia sanitaria que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Visita nuestras instalaciones. Nos encontramos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 211, en el centro de la ciudad de Celaya. También puedes contactarnos al número 461-61-547-33 o a nuestra página de Facebook, Centro Universitario San Pablo, donde con gusto te atenderemos. Porque tu futuro no puede esperar, Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, te lo hará llegar. Hasta aquí hemos llegado con esta transmisión, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Espero que la historia que escucharon en esta ocasión haya sido de su agrado. Y queremos agradecer también a Canal Foro CX, como siempre, por las facilidades para realizar este programa. Pero también queremos agradecerte a ti, Murmullo, que te encuentras del otro lado de la pantalla de cualquier equipo electrónico. Recuerda que sin ti esto no sería posible. Yo me despido, no sin antes recordarles que si sienten que alguien los observa, seguramente así es.
tengan una muy bonita velada.